¿Qué pasa, cracks? Aquí damen la cuarta parte de algunos medios perdidos. Sin embargo, en esta parte también incluiremos contenido que fue encontrado recientemente, así que sin nada más que agregar, empecemos. La Happy Hour de Hanna-Barbera fue una serie semanal de televisión de variedades de 1 hora de duración que fue presentada por dos marionetas llamadas Oney y Sis, que están destinadas a ser hermanas y personajes de estrellas adolescentes. Se emitió por NBC en 1978 y fue producido por Ken y Mitzi Welch. Solo se mostraron 4 episodios. El primer episodio se emitió el 14 de abril y el último el 11 de mayo. Es probable que su cancelación se deba a bajas calificaciones, ya que se emitió contra Welcome Back, Kotter y What's Happening. Ambos en ABC, y el programa de variedades se estaba convirtiendo en una fórmula envejecida. Después de la cancelación, NBC ejecutó repeticiones de Chip en su franja horaria. Oney, con la voz de Udana Power, es la rubia alta, de 19 años, que se consideraría muy talentosa, mientras que Sis, con la voz de Wendy McKenzie, su único papel en la lista, su hermana menor pelirroja, de 17 años, sería la uno que en realidad está dotado. Entraron en una carrera musical después de ser convencidos por su profesora de voz, interpretada por Betty White, que estaba borracha debido a la cantidad excesiva de dulces con alcohol. Primero audicionan para un musical, cuyo director, interpretado por Melissa Sue Anderson, es condescendiente. Oney y Sis cantaban, hacían bocetos habituales como The Disco of Life, donde se encontraban con gente en una discoteca, o The Truth Tube, donde se relajaban en una bañera de hidromasaje y hacía parodias de programas populares de televisión. En ese momento, como Laverne y Shirley Tre, hubo estrellas invitadas como Abe Vigoda, Anson Williams, Tony Randall, Dana Gerty, Melissa Gilbert, Linda Lavin, Connie Stevens y Tweety. Se presentarían en lugar de un locutor. Los actores disfrazados de famosos personajes de dibujos animados de Hanna-Barbera harían un cameo, como Yogi Bear, Snagglepuss o Huckleberry Hound, con la voz habitual de House Butler. Oney y Sis fueron diseñados por Iwao Takamoto y sus trajes fueron creados por el diseñador de moda Bob Mackie. Fueron manipulados por un equipo de 6 puppeteers que usarían leotardos azules de cuerpo completo frente a una pantalla azul, de modo que los dos personajes serían cromados en un fondo diferente. Takamoto recordó que la extensión de los movimientos del titiritero era muy impresionante. Los episodios nunca han resurgido en ninguna parte, y no se sabe que existan copias en el circuito comercial. Todo lo que queda ahora son los testimonios de la tripulación y los espectadores, algunas fotos y anuncios que describirían las instalaciones. The Merchant of Venice fue una adaptación inédita de la obra de William Shakespeare producida, dirigida y protagonizada por Orson Welles, centrada completamente en el personaje de Shylock. Fue coprotagonizada por Charles Gray y Irina Maleva. El proyecto se filmó en 1969 en Italia y Yugoslavia durante un descanso de otro proyecto desafortunado, DD. Estaba destinado a haber sido transmitido como parte de un especial de 90 minutos llamado Orson's Back. Sin embargo, como el proyecto estaba cerca de completarse, CBS retiró su financiación debido a las disputas fiscales de Welles con los Estados Unidos, lo que lo obligó a completar el proyecto con su propio dinero. Sin embargo, después de que se hubieran disparado 3 de los 4 carretes planificados, se robaron el primer y el tercer carrete de la huella de trabajo, dejando solo los negativos originales sin audio. Hasta 2015, el único material sobreviviente que fue posible ver fueron algunos clips del segundo carrete incluido en el documental Orson Welles, One Man Band. Sin embargo, en 2013, el personal de Cinemasero de Pordenone descubrió junto a Welles, que también se creía perdido, Tom Johnson el primer carrete intacto con sonido, así como el tercer carrete sin sonido. La película ahora ha sido restaurada por el Museo de Cine de Múnich, comenzando con los primeros 2 carretes completos como se descubrió, y luego utilizando audio de una transmisión de radio de 1939 sincronizada digitalmente por Welles con el tercer carrete. Para el cuarto carrete perdido, el audio de 1939 se usa sobre una foto de Welles. El tiempo de ejecución final es de 36 minutos. El Racer es un videojuego de NES de 1990 cancelado basado en la película de 1987 del mismo nombre. El
juego fue desarrollado por Color Dreams, que es conocido por crear videojuegos sin licencia de baja calidad. Nintendo exigió que todas las compañías de juegos que quisieran lanzar un juego en el sistema de entretenimiento de Nintendo tuvieran que pagar para que el juego fuera evaluado por Nintendo y recibir una licencia oficial para lanzar un juego en su sistema. Debido a que no quería pagar la tarifa o para evitar el rechazo de Nintendo, Color Dreams evitó esto al omitir el chip de bloqueo 10 NES y lanzar juegos sin licencia en el NES, generalmente en cartuchos únicos de color azul o negro. Un juego ambicioso desarrollado por la compañía fue el Racer. Dan Lawton, uno de los fundadores de Color Dreams, había visto la película y le gustó. Convenciendo a sus socios y al estudio de cine, había adquirido los derechos para crear un videojuego basado en la película, gastando alrededor de $35.000 a $50.000. El juego fue desarrollado utilizando una versión mejorada del motor de Wolfenstein 3D. Lawton sabía que el NES no podía manejar el motor necesario para crear el juego, por lo que contrató a un ingeniero llamado Ron Risley para crear un nuevo tipo de cartucho. Se trabajó en el Racer durante un par de meses más antes de que se cancelara silenciosamente. Los anuncios se imprimieron y aparecieron en revistas como Electronic Gaming Monthly, Metro y Nintendo Power, algunos de los cuales también se refieren a las versiones de Sega Genesis y Atari Lynx que nunca se mencionaron en otra parte. Color Dreams luego formó una nueva etiqueta llamada Bunch Games alrededor del mismo año hasta que finalmente formó Eaton 3 en 1991, una etiqueta enfocada en crear videojuegos sin licencia de temática cristiana. Un antiguo desarrollador dice que Color Dreams todavía tenía la licencia para usar el motor de Wolfenstein 3D que debía usarse con el Racer, entonces llevaron la licencia a Eaton 3, probablemente para crear Super Noah's Ark 3D para la Super Nintendo en 1994. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un prototipo o los archivos del juego, Dan Lawton respondió diciendo: el hardware fue hecho, y la obra de arte estaba hecha al 20%, no había programación. Era una vista de ángulo descendente de 45 grados, con un laberinto de piedra, paredes y pozos. Es posible que este no fuera un juego realmente cancelado, sino más bien un gran engaño hecho por Color Dreams en ese entonces. En 1971, Jerry Lewis y Nathan Ochsberger comenzaron a producir una película titulada Dead and the Clown Cried, que fue bastante controvertida debido a su contenido. Eso es el de un payaso que se convierte en prisionero de guerra en un campo de concentración nazi por hablar mal de Adolf Hitler. La trama es increíblemente oscura y trágica, esa es otra razón de su naturaleza controvertida, a pesar de haber sido vista solo por un puñado de personas. El guión fue escrito originalmente casi una década antes, en 1962, por Joan O'Brien y Charles Denton, aunque finalmente fue reescrito por Lewis, antes del comienzo de la producción de la película. La producción de la película estuvo plagada de problemas, a saber, que el presupuesto para la película se agotó antes de su finalización. Se produjo una disputa entre Lewis y Ochsberger, que terminó con Lewis tomando una copia de la película para que no se perdiera, y Ochsberger conservando los negativos originales, planeando terminar la película él mismo. Nada vino nunca de Ochsberger, aunque Lewis continuó trabajando en la película, declarando en 1973 que la película estaba en producción final, e incluso había sido invitada a tocar en el Festival de Cine de Cannes, después de lo cual se estrenará en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, la película no se ha lanzado, y se ha vuelto algo infame entre los cinéfilos / historiadores. En 1979, al comediante Harry Shearer se le mostró un corte aproximado de la película, más tarde recordando la película en un artículo de una revista de 1992 y diciendo: con la mayoría de este tipo de cosas, descubres que la anticipación, o el concepto, es mejor que la cosa, pero ver esta película fue realmente impresionante, ya que rara vez estás en presencia de un objeto perfecto. Era un objeto perfecto. Esta película es tan drásticamente equivocada, su patetismo y su comedia están tan salvajemente fuera de lugar que no podría, en su fantasía de cómo podría ser, mejorar lo que realmente es. Oh, Dios mío. Eso es todo lo que puedes decir. En 2001, mientras daba un discurso motivador, le preguntaron a Lewis sobre un lanzamiento potencial para Dead and the Clown Cried, respondiendo: no es asunto tuyo.
Sin embargo, cuando un miembro del público volvió a hacer la pregunta durante una entrevista en vivo en 2013, Voss reveló que la película nunca recibiría un estreno. La razón es que estaba avergonzado por cómo resultó. El director de cine francés Javier Giannoli reveló públicamente en 2012 que está en posesión de una copia incompleta de la película de 35 milímetros, un H15 metros, y ha declarado que ha realizado algunas proyecciones privadas de la misma, tal vez especialmente para el crítico de cine francés Jean-Michel Proudhon, quien escribió sobre ello en su publicación de 2013 de Las Clark, Strange Rumors of Cinema. En 2015 Lewis donó la cinta a algún instituto de cine francés, y no se permitirá su lanzamiento legal al menos hasta 2025. Serie semanal de televisión de variedades de 1 hora de duración que fue presentada por dos marionetas llamadas Onesis, que están destinadas a ser hermanas y personajes de estrellas adolescentes. Se emitió por NBC en 1978 y fue producido por Kenny Michiwich. Solo se mostraron 4 episodios. El primer episodio se emitió el 14 de abril y el último el 11 de mayo. Es probable que su cancelación se deba a bajas calificaciones, ya que se emitió contra Welcome Back, Kotter y What's Happening, ambos en ABC, y el programa de variedades se estaba convirtiendo en una fórmula envejecida. Después de la cancelación, NBC ejecutó repeticiones de Chip en su franja horaria. Oney, con la voz de Urana Power, es la rubia alta, de 19 años, que se consideraría muy talentosa, mientras que Sis, con la voz de Wendy Casey, su único papel en la lista, su hermana menor pelirroja, de 17 años, sería la uno que en realidad está dotado. Entraron en una carrera musical después de ser convencidos por su profesora de voz, interpretada por Betty White, que estaba borracha debido a la cantidad excesiva de dulces con alcohol. Primero audicionan para un musical, cuyo director, interpretado por Melissa Sue Anderson, es condescendiente. Oney y Sis cantaban, hacían bocetos habituales como The Disco Life, donde se encontraban con gente en una discoteca, o The Tuk-Tuk, donde se relajaban en una bañera de hidromasaje y hacían parodias de programas populares de televisión. En ese momento, como la de Nation Libre, hubo estrellas invitadas como Ade Vigoda, Anson Williams, Tony Randall, Dana Gertie, Melissa Gilbert, Linda Lavin, Connie Stevens y Willie. Se presentarían en lugar de un locutor. Los actores disfrazados de famosos personajes de dibujos animados de Hanna-Barbera harían un cambio, como Yogi Bear, Snagler puso Young, con la voz habitual de Paus Butler. Oney y Sis fueron diseñados por Iwao Takamoto, y sus trajes fueron creados por el diseñador de moda Bob Mackie. Fueron manipulados por un equipo de 6 puppeteers, que usarían leotardos azules de cuerpo completo frente a una pantalla azul, de modo que los dos personajes serían cremados en un fondo diferente. Takamoto recordó que la extensión de los movimientos del titiritero era muy impresionante. Los episodios nunca han resurgido en ninguna parte, y no se sabe que existan copias en el circuito comercial. Todo lo que queda ahora son los testimonios de la tripulación y los espectadores, algunas fotos y anuncios que describirían las instalaciones. Adventure es un juego de aventuras basado en Itchy, la mascota de los Juegos Olímpicos de Verano de Atlanta 1996, lanzado para PC en 1996. Es un juego educativo de aventuras, y notable por ser uno de los últimos juegos del desarrollador y editor británico Usgold. En los años previos a las Olimpiadas de 1996, el Comité de Atlanta para los Juegos Olímpicos comenzó un bombardeo multimedia que rodeaba a Itchy, lo que resultó en el videojuego Itchy's Quest for the Olympic Rings, ampliamente disponible para las consolas SNES y Sega Genesis, así como perdió la búsqueda de Itchy para la película de televisión animada Olympic Gold. Itchy's Adventure es uno de los proyectos menos conocidos basados en el personaje, y se describe como un juego de aventuras en el que Itchy debe buscar en las habitaciones medallas que se acompañan de borrones de información sobre los Juegos Olímpicos. El juego se perdió hasta que el administrador de los MediaWiki.com Dikaite encontró una copia y la lanzó el 8 de septiembre de 2015 para Found Media Week. Y bueno, eso fue todo, espero les haya gustado el video, dame 5 estrellas y hasta la próxima.